Hola, bienvenidos a Siervo Rumiante. ¿Cuántos siervos rumiantes están aquí? Presente. Bueno, pues bienvenidos. Aquí estamos David Brizuela, un servidor. Está también con nosotros el ya bien conocido e innovador también, porque este domingo hubo innovación. Ya es súper... sí, bro. Sí. Es parte de... Oye, es curioso. Podcasters. No. Es curioso que comenzamos siempre como con este tema, pero pues creo que está relacionado porque estamos rumiando constantemente. Pero bien, mi queridísimo Moy. Hola. Aquí está también. Buen día a todos. Está también con nosotros Marquito. Hola a todos. Gracias por invitarme nuevamente y buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. Que para cambiarle un poco a la comida, Marquito es nuestro barista especial. Sí, no, y hay que hablar mucho también de café por ahí. Pero bueno, aquí estamos. Estoy esperando mi momento. Estamos degustando. Sí, estamos degustando algo de su café. Y nuestro queridísimo Paz, que el día de hoy no pudo estar con nosotros. Nuestro queridísimo Lenin, a quien le mandamos un saludo y un abrazo. Y bueno, pues estamos aquí reunidos porque vamos a seguir rumiando acerca de lo que vimos este domingo en Génesis 47, que por ahí salía la duda que decían de que, oye, ¿qué onda? O sea, ¿de qué trata? ¿Va por capítulos? ¿O por qué va? Lo que estamos haciendo ahorita es una sobremesa de lo que vimos el domingo. Entonces, para cualquier persona que tenga duda, puede buscar el podcast de Semilla Monterrey. Ahí están las enseñanzas domingo a domingo. Hoy vamos a hablar sobre Génesis 47. Pueden buscar también la app y descargarla. Exacto. De Semilla Monterrey. Y ahí van a encontrar, aparte de todas las enseñanzas y todo, pues, recursos y cosas que pueden edificar su vida. Excelente. Pues comenzamos. Vimos este domingo en Génesis 47, que fue un pasaje muy, muy interesante. No sé si alguien tiene por ahí los puntos que estuvimos estudiando. Vimos 3 puntos importantes. En sí, el nombre de la enseñanza o el tema general sería cuando Cristo reina. Exacto. O gobierna. ¿Qué es lo que sucede? Y lo primero que podríamos ver es que nos podemos acercar confiadamente con Él. Lo segundo que vimos fue que nuestras vidas cambian o son transformadas cuando Jesús gobierna nuestras vidas. Y lo tercero, pero no menos importante, es que anhelamos o deseamos la vida eterna. Esas son las 3 cosas a grandes rasgos que vimos en la enseñanza. Excelente. ¿Y alguien tiene algo que nos llame la atención del primer punto? Algo desde lo cual podamos partir para empezar a platicar. Pues sí, bueno, el pastor lo comentaba el domingo y es increíble cómo pudieron acercarse los hermanos de José y su papá al faraón, siendo la persona más importante, pues, en el mundo en ese entonces, ¿no? Pues de una manera, pues así, ¿no? O sea, llegando así con confianza porque sabían Exacto. Que su hermano, pues, actuaba... Bueno, es como un semejante de Jesús, ¿no? Siendo intercesor por nosotros y de la misma manera nosotros nos podemos acercar confiadamente al Padre y eso está muy padre. O sea, podemos tener esa confianza de que Dios nos escucha, de que podemos acercarnos confiadamente y esa parte está muy chida. Exacto. Justamente estábamos en el Discipulado de la Gracia y la lección de esta semana se trató acerca de un jardín, no una fábrica, y cómo el Señor simplemente se deleita o nosotros podemos también encontrar deleite en acercarnos tal cual, confiados en que el Señor nos escucha, quiere. Eso honestamente, se me hace una locura. No solo me escucha, quiere escucharme, ¿no? Y no tiene la mentalidad ni el corazón de venir a preguntarte por tus objetivos, por tus metas, por las cosas planteadas, sino simplemente podemos acercarnos tan confiadamente como con cualquier otra persona. Y eso se me hace una locura. Sí, y sobre todo también este tema de que, o sea, estamos hablando de Dios, ¿no? Dios, este ser supremo que no necesita de nadie, que no necesita realmente de nosotros,
cómo nos amó tanto que manda a Cristo para que por medio de Él nosotros podamos ser reconciliados con Dios. Entonces, está increíble ver cómo los hermanos de José pues son reconciliados de alguna forma con Faraón. O sea, como decíamos, no hay manera de que ellos por ningún mérito propio, personas que están ahí en situación de necesidades, que abandonados en el desierto, claro, por así decirlo, no hay manera que ellos pudieran tener acceso a Faraón. Y cómo esta figura, porque otra vez, o sea, ojalá que no nos confundamos como que, ay, Faraón no estamos diciendo que Faraón es Dios, sino que todo esto es un reflejo de toda la escritura. Es una figura. Exacto, es un reflejo. Entonces, una figura. Y de esta forma, qué bonito entender que nosotros somos como esos hermanos, ¿no? Que nosotros mismos rechazamos a Jesús en nuestras fuerzas y rechazamos a Dios. Lo entregamos, igual que los hermanos, ¿no? O sea, igualito a los hermanos. Y entonces, ahora viene Jesús tal cual es y nos reconcilia con el Padre. Y de esta manera podemos nosotros tener acceso a Dios de esa forma, ¿no? Y eso que dices es bien interesante porque los hermanos de José y su papá pues se identifican, inclusive José les dice cómo se identifiquen, pero les dice pues identifíquense con la verdad, lo que son, ¿no? Exacto. O sea, sin fingimientos, y no podían estar delante del faraón. O sea, si para los egipcios eran pues algo repugnante y no podían estar juntos, menos podían estar enfrente del faraón porque eran pastores de ovejas, ¿no? Exacto. Y cómo pudieron estar ahí. Sí, dice que son abominación, ¿no? Los exacto. pastores. Y algo que me llama mucho la atención es el verso 5 cuando... el 6 dice: la tierra de Egipto está a tu disposición, en lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Me llama mucho la atención cómo esto, precisamente lo que decíamos hoy, estas personas que no tendrían lugar o cabida en esa tierra simplemente porque lo que están haciendo no es algo digno de un egipcio, ¿no? Para estas personas, el Señor tiene preparado lo mejor. Wow. ¿No? Que la mejor tierra está preparada para ellas. Y tomando en cuenta que José es un símil de Jesús para nosotros, ¿no? Como para aquellos que somos abominación, que éramos enemigos del Señor, el Señor tiene preparada la mejor tierra para nosotros. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Exacto. Sí, y ese tema que veíamos después en este punto de José prepara a sus hermanos y les dice, les enseña cómo hablar con Faraón, pero no habla él directamente. O sea, viene ese tema de tú tienes que pedir, o sea, tú hablas, o sea, vas a estar ahí, tienes que decir esto, pero llega un punto que tienes que hablar. Y hablábamos acerca de la responsabilidad que tenemos. Porque imagínate esto tan bonito, esta figura de... Yo creo que ellos lo tenían más claro porque lo estaban viendo y nosotros muchas veces tristemente lo pisoteamos o no lo valoramos. Pero tener el privilegio de acercarnos a Dios es un regalo que no valoramos. O sea, imagínate, estamos de enfrente de nuestro Padre con el que podemos hablar y desperdiciamos estos tiempos y mal utilizamos este tiempo, pedimos mal y estamos ahí divagando enfrente de Dios cuando si tuviéramos esto como muy claro, pues sería como muy bonito poder venir delante de Dios y saber quién es Él realmente y poder adorarle. O sea, ¿qué vamos a hablar enfrente de Él, ¿no? Entonces, es muy bonito ver a la luz de este texto que hay un acto de responsabilidad acerca de los hermanos de José, que es hablar, ¿no? Como decía Moy. Sí, hablaba el pastor de la salud espiritual, ¿no? De hacernos responsables de nuestra relación con Dios y no ponerla como... Pues que el hermanito ore por mí, que pues solamente me gusta escuchar, ¿no? Enseñanzas, cosas que no están mal, están muy bien, pero la verdad, como decías, Marco, o sea, Dios anhela tener una relación personal con cada uno de nosotros y es una responsabilidad de cada uno, ¿no? O sea, el crecimiento espiritual, el ir a la palabra, el orar. Sí. También veíamos en el... ¿Alguien quiere compartir algo del siguiente punto? De nuestra vida cambia. Esta es la parte donde, pues, se empiezan a dar cambios como en el gobierno, ¿no? De José. Y vimos cómo todo el mundo de Egipto cambió y de repente, o sea, todos los egipcios se ven pues ya sin propiedades, sin dinero, sin terrenos, sin nada. Y es muy interesante. Creo que la primera parte que veíamos era el cambio económico, ¿no? Que todo es de él.
O sea, se acaba el alimento y todo y ya ahora pues no tienen dinero, ¿no? Y entonces Exacto. pues se vuelve todo de él. Exacto. Sí, en este tema de que nuestra vida cambia radicalmente, pues es precisamente eso. O sea, ¿qué teníamos antes y qué hemos entregado delante del Señor? Y está chido como analizar esto como ok, teníamos cosas a lo mejor y ahora todos lo hemos podido entregar al Señor y ¿qué más podemos hacer? O sea, como dicen los egipcios, ya compraste todo, o sea, cómpranos a nosotros. Qué mejor que seamos gobernados por ti. Y entonces ese debería ser el reflejo de nuestra vida cambia radicalmente porque ¿qué realmente tenemos, no? O sea, ¿qué realmente es nuestro? Como para decir, no, pues el Señor ya lo compró todo. Y es bonito ver a la luz de este texto como así mismo en nuestra vida nosotros no tenemos nada. Entonces empezamos a ver el tema del tiempo. O sea, cómo utilizamos nuestro tiempo, cómo venimos y realmente nuestro tiempo ni siquiera es nuestro. Debería ser el tiempo de Dios, ¿no? Como también lo vemos a la luz de toda la palabra, cómo el Señor usa a sus siervos y son instrumentos de Él con el tiempo que ellos mismos van teniendo, ¿no? O sea, justo más tarde vamos a estudiar la vida de Pablo, cómo el Señor lo ha utilizado como un instrumento para sus obras, para lo que Él ha planeado para la iglesia y cómo pues Pablo hace eso, simplemente va siguiendo el consejo del Señor, va descansando en lo que el Señor tiene preparado para él, sin estar como que afanado de que sigue, sino simplemente ahí descansando, entregándole su tiempo. Entonces, como que esto nos lleva a una pregunta de ¿qué tenemos que nos cuesta entregar al Señor? Porque a veces decimos, bueno, tengo mis recursos porque yo me los he ganado, no estoy trabajando. Y de qué manera esto pienso que es mío cuando en realidad es del Señor, ¿no? Creo que llevando el punto que decía muy de respecto a una vida cristiana saludable, creo que otra evidencia de que tenemos vidas cristianas saludables es que ponemos todos nuestros recursos en manos del Señor. Y cuando digo recursos, Sí. no necesariamente estoy hablando de los verdes, ¿no? De lana. Me refiero a nuestros talentos, justo nuestro tiempo, los dones que el Señor ha dado a nosotros, cualquier cosa que tengamos, inclusive nuestros propios matrimonios y sobre todo nuestras propias vidas, ¿no? Exacto. Al servicio tanto del Señor como de otros hermanos, que también eso creo que es un tema ahí, ¿no? Porque a veces podemos decir, pues el Señor conoce mi corazón y el Señor sabe que yo le amo y el Señor sabe que, pero olvidamos que la vida cristiana se ejerce en comunidad y en comunidades cuando somos formados y también transformados por medio de la comunidad. Y cuando lees el texto, como que la primera impresión, bueno, al menos la mía, cuando leía el texto es, o sea, no, José les está quitando todo, ¿no? Así como que se está aprovechando, ¿no? Del poder que tiene, de la necesidad y todo. Pero es bien interesante cuando llegas a este versículo donde ellos están así, pues súper contentos de haberle entregado todo e inclusive le dan sus vidas, ¿no? Y tal vez si hay alguna persona que nos está oyendo y que se pregunta a lo mejor, ¿por qué los cristianos cuando se hacen cristianos pues cambia su vida de esta forma de que no, pues ya el tiempo pues es como que más lo dedican a las cosas de Dios, ¿no? Su economía y cosas así como decía Marco. Y es por eso, porque llega un momento que te das cuenta que si Jesús administra todos estos recursos y tu propia vida, o sea, es mucho más sabio que si tú las quieres administrar. O sea, en realidad, cuando nosotros metemos la mano y pensamos que las cosas son nuestras, ¿no? Nuestro dinero, nuestro matrimonio, nuestros talentos, nuestro todo eso, siempre lo malgastamos, o sea, estropeamos todo, lastimamos a otros con eso. No lo usamos como una herramienta realmente, pues, en primera, pues, que no glorifica a Dios y la usamos también para lastimar a otras personas, ¿no? Y solo para enorgullecernos y todo. Y a la luz de eso, pues, o sea, del texto puedes ver cómo ellos estaban sumamente agradecidos de que José haya tomado todo en sus manos y que lo pudiera administrar porque veían la buena administración de José y ves cómo él les dice, o sea, van a sembrar, ¿no? Y van a dar 1/5 de lo que siembren y lo demás va a ser para ustedes y para sus hijos. Y, o sea, no estaba aprovechándose de ellos. Exacto. De hecho, si ellos se quedaban con esas cosas, o sea, no podían ni siquiera hacer nada. O sea, estaba todo seco, los animales, ¿para qué los quieres? Las tierras, ¿para qué las quieres? Solo iban a morir ahí mismo.
Y es súper interesante y es como muy esperanzador y, no sé, te anima, ¿no? A poner pues todo en las manos de Dios. Exacto. Creo que, bueno, no creo, estoy seguro. Lo mejor que le pudo pasar a ese pueblo fue perderlo todo. Sí. Exacto. ¿No? Y creo que como creyentes, contextualizando un poquito, lo mejor que nos puede pasar es ser esclavos de aquel que gobierna todo, el universo entero, ¿no? Sí. Quien nos compró con su sangre y a quien ahora nosotros podemos agradecerle que nos permita tener un poquito de lo mucho que Él nos ha dado, ¿no? De todo lo cual Él nos ha ofrecido. Y no es que ya entregamos todo, creo. Y creo que a todos nos falta entregar muchas cosas. Sí. Pero no sé, al menos yo soy muy cabezón. Y, o sea, diciendo todo esto es como, ¿por qué no le entregas todo? ¿No? O sea, y hay áreas que, digo, el Señor sigue transformando en nuestras vidas. Pero de verdad que cada área que ha sido entregada, de verdad que es evidente ver cómo Dios bendice esa área y es súper hermoso. Sí, creo que hay una raíz de orgullo, porque si vemos a la luz del engaño allá en Génesis 3, la caída, como que parte de esto, ¿no? De oye, tú también puedes ser como Dios, tú puedes controlar las cosas. Claro. Y muchas veces eso lo llevamos a cabo en nuestra vida y decimos y nos sentimos como que nos cuesta entender un poquito la gracia, ¿no? Y sentimos que debemos de tener algo de participación en nuestra determinación de hacer las cosas. Entonces, Señor, esto déjame administrarlo a mí, esto me lo has dado a mí, yo le quiero dar. Pero vemos aquí justo lo que decían en Génesis 47, verso 25, dice, y ellos respondieron, la vida nos has dado, hallemos gracia en ojos de nuestro Señor y seamos siervos de Faraón. Lo que decías, pues también contentos de... Que, o sea, nosotros... De ser esclavos. Exacto, de ser esclavos por amor, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay forma de que ellos puedan en sus fuerzas decir, ¿sabes qué? Yo me voy a independizar de este gobierno y voy a poner mi tierra y voy a darle yo. O sea, obviamente no hay manera de hacer eso. Entonces, sí, de alguna forma fueron orillados, pero en amor. Y eso... Amorosamente. Amorosamente. Y eso los lleva a subsistir. Entonces, que a nosotros, ¿qué nos pide el Señor? Todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que somos. Y muchas veces como que malinterpretamos esto y es como, es que no, Dios quiere mis recursos y quiere mi lana. O sea, Dios no necesita nada. Es más bien, en amor nos ha comprado y por eso nos da de su provisión y podemos vivir confiados en Él y saber que estamos en sus manos. Por eso le entregamos todo lo que tenemos y lo que somos, ¿no? Y es muy común eso, sobre todo con el dinero, ¿no? Entonces, te topas a muchas personas que... No, es que ahí en la iglesia nada más les piden dinero. Y, así, ¿no? Y, o sea, la verdad, gracias a Dios que aquí en Semilla, pues, el enfoque no es ese, sino lo que has dicho, ¿no? O sea, del Señor son todas las cosas, ¿no? El Señor no necesita de nuestro dinero, pero una parte de nuestra oración, pues, es eso, ¿no? O sea, es reconocer que de Él vienen todas las cosas, ¿no? De Él hemos recibido todo. Sí, entonces imagínate esta raza, o sea, qué estrés o qué miedo pueden tener sabiendo que todo está controlado ahí, ¿no? Entonces, eso es un cambio radical de vida cuando le entregamos todo y, como decíamos, a la luz de la palabra, un creyente, un fruto de entender que ha sido transformado radicalmente es que sus recursos ya no los considera para sí, sino para alguien más, para ayudar a otros, para apoyar, para el Señor, para la obra, ¿no? Bueno, y por ahí también nos quedó el tema de para cumplir nuestro propósito, ¿verdad? ¿El tercero? No, el tercero es el de anhelamos la vida venidera. ¿Ese? Sí. Ajá. Ok. Sí. ¿Te ibas a decir algo? No, porque creo que nos quedó, perdón, paréntesis, nos quedó pendiente el tema de cuando bendice a Faraón Jacob, ¿no? Ah, claro, sí, ¿verdad? Que entra, ¿no? Y entra y se ve como una escena un poco chistosa, ¿no? Sí. De que le preguntan de que cuántos años tienes y todo esto. Y al final, pues Jacob no les dice así como que... Nada más dice el texto que bendijo a Faraón. No dice exactamente cómo. Pero pues sí, o sea, es como... Y decía... Es la parte que se espera que estás delante del rey de toda la tierra en ese momento. Y que como que él iba a bendecir a Jacob. Pero al final... pues Jacob bendice al faraón, ¿no? Exacto. Esa es la parte, ¿no? Sí. Y como decía el Paz, como este anciano malvivido,
este anciano como ahí abandonó. O sea, ¿qué tiene que ver él? ¿Por qué va a bendecir a Faraón? Y lo veíamos a la luz de pues sí, somos portadores, como somos portadores de Cristo, bendecimos a otros, ¿no? Y para eso estamos puestos. No tiene que ver una clase social, no tiene que ver nuestro estatus, no tiene que ver de dónde vengo, de dónde voy, sino simplemente hemos creído en Cristo, debemos de alzar nuestra voz y bendecir a otros, ¿no? Y creo que también es importante señalar que no tiene que ver con la política, ¿no? Sí. Porque a veces creo que se ha llegado a pensar que como cristianos, si queremos ser agentes de influencia, se utiliza como entonces el Señor nos ha llamado a gobernar desde un curul o desde... Y no que esas cosas estén mal, pero creo que no vemos una fuente bíblica que nos respalde eso. Más bien lo que vemos es que sin importar en dónde estemos, en la esfera en la que nos desarrollemos, podemos ser y ejercer bendición para otros, sin importar que otros tengan contextualizando, yo puedo ser de bendición para mi jefe. Exacto. O para el dueño de la empresa en la que estoy. Yo que soy Uber puedo ser de bendición para el chofer, para la persona que traigo atrás, a lo mejor escuchándole, diciéndole Dios te bendiga, ¿no? Pues creo que es básicamente eso, ¿no? Sí, porque está este enfoque como tecnócrata, por así decir, de, ok, yo sé presidir, entonces me voy precisamente a tomar el gobierno para el Señor. Y bueno, no vamos a entrar en contexto de testimonios. En testimonios, pero hay gente que busca esto nada más, ¿no? Como, ok, voy a impactar, pero desde arriba, cuando el Señor no nos llama realmente a eso, ¿no? Nos llama a ser de bendición y a hablar la palabra del Señor, y todo lo demás lo hace Él, ¿no? O sea, no es algo que nosotros nos ganemos. Otra vez creo que ahí hay un reflejo de un poquito del orgullo de decir, mira lo que he alcanzado, Señor. Estoy en las esferas de poder y de toma de decisión. Entonces yo me voy a encargar de... O sea, al final es una manera muy, pues sí, muy absurda de ver cómo el plan de Dios es. Sí, inclusive lo vemos en la vida de Jesús. O sea, Él pues se humilló, ¿no? Hasta lo más. Y desde ahí, desde esa humillación, bendijo a todo el mundo. O sea, vino para servir. Y en donde sea que estaba, ¿no? O delante de quién estaba, como decías, Marco. O sea, siempre bendecía, ¿no? Siempre pues hacía la voluntad del Padre, pero para bendición, ¿no? De todos. Y es algo a lo que estamos llamados, ¿no? En este caso es como un escenario en el que podría estar súper intimidado Jacob, así como, manches, o sea, estoy enfrente de... Si fuera en este tiempo, no sé qué presidente le puedas poner, pero es como, ¿cómo le voy a decir algo, no? Pero el vernos que la bendición de Dios, o sea, está en nosotros por lo que Jesús ha hecho, pues sí debe de alentarnos a... No importa la persona, todos estamos necesitados de Dios y todos necesitamos... pues la bendición de Dios, y si Dios no las dio, pues es como para algo, ¿no? No solamente para quedárnosla y así. Sí, porque no somos portadores de nuestro mensaje, ¿no? O sea, ¿qué bendición le puede dar Jacob si está muriendo de hambre de su familia? Más bien es el Señor. Sí, y en este caso a lo mejor hay muchas formas de bendecir, como decía Marco, pero una principal que vemos pues es con el Evangelio, ¿no? O sea, llevar el Evangelio a toda criatura es la mayor bendición que podríamos llevar. Sí. Y por último también está por ahí el punto de anhelamos la vida venidera. Y creo que hay un patrón bien curioso que se ha estado repitiendo en las últimas enseñanzas. Y creo que el Señor obviamente nos está hablando algo como iglesia, como personas. Y si es ya el... ¿Qué episodio es? ¿Cuarto? 4. El cuarto episodio y el Señor nos está remarcando esto a la luz de diferentes capítulos. Creo que hay algo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo como en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Como estamos muy enfocados, como hemos estado repitiendo, el aquí, el ahora, en el hoy. Oye, pues sí está padre venir a la iglesia y conocer de Dios. Nada más dame chance porque tengo estos pendientes que tengo que sacar. Entonces nos vivimos como correteados debajo del sol, persiguiendo cosas que no son de la vida venidera, ¿no? Al final no está mal trabajar, ser responsables. Hemos sido llamados a hacer las cosas como para el Señor, pero otra vez nuestro enfoque no está en las cosas de aquí, ¿no? Sí, claro. La verdad, esta última parte tiene, o sea, una parte que la verdad me voló la cabeza, y es la parte también de que nuestra intimidad con Jesús en el cielo es proporcional a mi intimidad en la tierra, ¿no? Y
Estaba buscando el verso. ¿En dónde está? Aquí está, el 28, ¿no? Uh-huh. Y dice, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Y hablábamos de esto, que el tiempo que José había estado con Jacob eran 17, y ese mismo tiempo, ¿no? O sea, el tiempo que Jacob lo cuidó fueron 17, y el tiempo que José lo cuidó fueron 17, ¿no? años. Y no sé si quieran leer 2 Corintios 5, 6, 10, es donde habla de esto. A ver, vamos allá. 2 Corintios. ¿6 días dijiste? 2 Corintios 5, del 6 al 10. Tengo... Aquí lo encuentro. Dice, así que vivimos siempre animados y sabiendo que entre tanto que habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos estar ausentes del cuerpo y habitar en la presencia del Señor. Por lo cual también anhelamos, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y hablábamos de esta parte de que, o sea, Jesús es un rey justo, y Él va a recompensar, pues, la vida de todo creyente, ¿no? De todos nosotros estaremos un día ante este tribunal, y depende en dónde hayamos fundamentado o las cosas que hayamos hecho para Él o para nosotros, será si van a prevalecer o no van a prevalecer. Y es algo que me hizo pensar muchísimo, o sea, en cada cosa que hago, ¿no? El motivo en mi corazón por el cual lo hago. Si verdaderamente Dios me ha mandado a hacer ciertas cosas, o si no, porque pues, un día voy a estar delante de Él, y si nada más fueron cosas para mí, pues veíamos, ¿no? Que vamos a quedar desnudos. Exacto. O sea, no, bueno, y recalcar que esto no es para salvación, Exacto, sino que ajá. está hablando a creyentes, pero Jesús pues va a recompensar, o sea, va a haber un juicio, depende de lo que hayamos hecho aquí en la tierra. Y es sumamente interesante eso. Creo que también es importante que, si bien, como hemos dicho, no es una fórmula, ¿no? El hecho no es directamente que sea directamente proporcional, ¿no? Pero también el Señor habla, bueno, en la palabra encontramos que Él, a los que hacen obras para glorificarle, Él también algún día nos dará coronas para arrojarle a Él, ¿no? Entonces, Exacto. Quisiera creer que mis manos van a estar, de verdad, anhelo creer que mis manos no voy a poder cargar tantas coronas, ¿no? Y no porque yo haya hecho algo bueno, ¿no? Sino porque de verdad nuestra intención en nuestra forma de vivir es que el Señor sea glorificado en nuestro matrimonio, que sea glorificado en nuestro servicio, que sea glorificado en las clases de adolescentes, que sea glorificado con esto, que sea glorificado en cada área de nuestra vida. Y creo que cuando tenemos esa intención, ¿no? Entonces estamos viviendo la vida eterna ahora con una esperanza futura, ¿no? Exacto. Y algo también que me llama la atención respecto a lo que es la palabra que utiliza en Génesis ahí mismo, es cuando dice que habitarán con ellos, está hablando acerca de un verbo transitivo, es decir, no quedarse para siempre, sino tienen esta idea de quedarse un rato y después salir de donde están. Entonces, esa es la misma idea con la que tú y yo tenemos que vivir. Ajá. Estamos aquí de paso. De paso, completamente. Y sí, es que esto te cambia todo, porque normalmente como pensamos, y lo vemos todo en términos de ¿perdemos la salvación o no perdemos la salvación? O lo que voy a hacer me va a separar del Señor. Pero una vez que hemos creído en el Señor, somos salvos, ¿no? O sea, cualquiera que ha declarado y confesado con su boca que Jesús es el Señor es salvo. Entonces, pero luego vivimos vidas como muy, bueno, pues ya soy salvo, esto, pues si no lo hago de esta forma, o no buscamos una manera de agradar realmente a Dios. Entonces, como todas nuestras obras van a ser, pues sí, como vimos el domingo, puestas al fuego, y cuáles van a prevalecer, y qué impresión, o sea, vivir nuestras vidas cristianas a la luz de esto, sí, es
es algo que nos cambia por completo todo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿A qué nos ha llamado el Señor? ¿Qué no nos está pidiendo el Señor que hagamos? Porque al final esas obras no van a prevalecer y más bien estamos perdiendo tiempo de hacer algo a lo que Dios sí nos ha llamado, ¿no? Ujú. Y este tema de sí, que somos realmente, estamos de paso en este mundo, es precisamente lo que el Señor nos ha estado diciendo, como, ¿dónde está tu mirada hoy? O sea, ¿está en las cosas de aquí o está en lo venidero, en la vida venidera, donde nada de esto, nada de lo que uno está correteando debajo del sol realmente va a tener algún valor más que aquello a lo que el Señor sí nos ha llamado a hacer? Y creo que obviamente cuando estamos cimentados en la Escritura y estamos leyendo la palabra día con día, estamos escuchando la voz del Señor, sí podemos entender qué nos está pidiendo que hagamos el Señor y sí podemos también discernir, oye, esto sabes que esto no nos lo está pidiendo el Señor, ¿por qué lo estoy haciendo? Entonces uno empieza, oye, lo estoy haciendo porque con quién quiero quedar bien o qué quiero compensar. Entonces esa práctica diaria sí nos mantiene enfocados en lo eterno, ¿no? En qué está haciendo el Señor ahora con nosotros y hacia dónde vamos. Claro. Iba a decir algo y ya se me fue. Pero pues sí, básicamente... Ya me acordé. Dale. No, esta parte de que podemos medir qué tanto anhelamos la eternidad, de acuerdo con qué tanto tiempo le dedicamos al Señor. Sí, No manches, eso sí, es cierto. está muy duro. O sea, porque es medible, pues, ¿no? O sea, si verdaderamente lo anhelamos, pues lo vamos a anhelar primero aquí. Si no, pues, ¿para qué quisiéramos estar allá con Él? ¿Sí, no? Y es la verdad. O sea, las cosas que queremos hacer, por ejemplo, si nos gusta no sé, cualquier pasatiempo o algo que quisiéramos aprender, ¿no? Y queremos un día llegar a ser de cierta forma, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, llegar a patinar de cierta forma, Sí. ¿no? Pues lo que haces es empezar a aprender Practicar. y practicar y dedicar tiempo a eso porque quieres llegar a cierto lugar, ¿no? Y no con eso estoy diciendo de ganar la salvación ni nada, No. pero, o sea, hay un reflejo de que lo que anhelamos, pues eso es lo que hacemos en nuestra vida. Y eso fue algo que me pegó muchísimo, o sea, y me animó a que, pues puedo ver, ¿no? Qué tanto anhelo la eternidad, ¿no? O sea, no nada más como decir, sí, anhelo la eternidad, ¿no? Sí, hablaba con mi esposita de hecho de esto y decíamos con el tema de anhelas la eternidad pero no puedes pasar 10 minutos leyendo la palabra de Dios porque ya te dormiste. O sea, imagínate lo que es, o sea, si por ejemplo decíamos, imagínate que vamos a un café, pero bueno, sigue hablando y yo pongo Netflix aquí al lado, ¿no? Y en un Quiero estar audífono, contigo. Quiero estar contigo, pero déjame poner de fondo Netflix y en un oído traigo una rola de Spotify que me gustó, y estoy anotando algo. Tú sigue hablando y yo aquí estoy, ¿no? Entonces, esta actitud como que tenemos con el Señor, ¿no? Como, no, pues puse una alabanza ahí de fondo mientras hacía todo. O sea, obviamente no está mal, pero más que otra cosa es un diagnóstico, ¿no? De ver, oye, ¿cómo están nuestras vidas? ¿Cómo está nuestra relación con Dios? Bro, ¿cuántos minutos le dedico al trabajo versus cuántos minutos le estoy dedicando a escuchar la palabra del Señor, que es lo que me guía día con día, ¿no? Y otra vez, esto no es de que se pierde la salvación y se pierde. No, y que inclusive todo. Podemos en nuestro trabajo glorificar a Dios. Exacto. ¿no? Y tener una comunión con Él, sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Exacto. No se yuxtapone nada de lo que realmente hemos sido llamados a hacer a glorificar a Dios. Entonces, creo que es el reto, ¿no? Como hacer un análisis y ver realmente, oye, ¿cómo está mi relación con el Señor? ¿Cómo está mi vida hoy con Dios? ¿Cuánto tiempo realmente estoy dedicando al estudio de la palabra? Porque ahí está la voz de Dios. Y o se me hace cansado o se me hace lo que sea, ¿no? Pero bueno, esto fue lo que estuvimos rumiando un poquito acerca de Génesis 47. Nos hiciste mucha falta, Paz, por aquí. Pero bueno, tenemos ahí un par de preguntas, ¿no? Espera. Onel. Sí. Déjame checar. Sí lleva comino el asado de puerco. Bueno, dice, mi pregunta es, cuando tienes que tomar una decisión, un proyecto, una profesión, un viaje, una compra, etcétera, que ya la pusiste en oración y que no estás seguro de la respuesta de parte de Dios, ¿es válido pedirle una señal o alguna confirmación más tangible o más clara?
yo podría responder, si solo lo estuviste orando en un sentido de, probablemente, ay, Señor, dime por favor, ¿qué hago? ¿Sí compro la casa, rento la casa, la camioneta roja o azul? O si genuinamente en tu corazón buscaste el Señor, simplemente por estar con Él. Es decir, a veces nos acercamos o tenemos una vida devocional buscando respuestas. Y creo que eso nos quita mucho el tener a veces las respuestas que sí necesitamos, ¿no? Las respuestas están ahí, la respuesta está en el Señor, ¿no? Y muy probablemente a lo mejor lo único que hacemos es tratar de hacerle manita de puerco al Señor para que nos diga una respuesta y tal vez ya no las dijo, pero no hemos sido capaces de escuchar, ¿no? Porque a veces en el silencio del Señor está una respuesta implícita, ¿no? Que eso es creo que muy importante. Y a veces el Señor está disfrutando de pasar tiempo con nosotros y tomando tiempo de nuestro corazón en paciencia, en espera. Pero de manera práctica, lo que yo podría contestar sería, ¿qué te dijo el Señor en su palabra? De manera tangible, ¿no? O sea, aquí me estuvo hablando durante este tiempo acerca de esto, cambio. Si la respuesta es no me estuvo hablando acerca de eso, creo que ya tienes tu respuesta. Y número 2, busca consejo. Claro. Busca consejo de alguien maduro, de preferencia que sepas que está caminando con el Señor de más tiempo que tú. Y eso, escucha. Claro, puedes pedir una consejería con el pastor y... Digo, en la Biblia podemos ver... la verdad no es algo que se repita o que tenga... Pues tenga como un énfasis, pero sí podemos ver algunos casos de que pedían una señal. Pero no creo que eso debe de ser nuestra manera como de vivir, como decías, ¿no? Es como ponerle al Señor la conversación que nosotros queremos que tenga. Cuando Él quiere tener una conversación con nosotros y pues entrar en su conversación creo que nos puede llevar a tomar una decisión así. Pero lo del consejo creo que eso es lo mejor. Sí, está padre. Sí. Aquí hay otra. Dice, ¿ustedes por qué creen que los hombres mayores piensan o suponen que ya no tienen influencia en sus hijos adultos? Porque así como Israel, aunque era mayor y sus hijos ya eran adultos, tuvo esa influencia que hizo que sus hijos lo siguieran en su respuesta al llamado de Dios, ya que ellos vieron que se tomó el tiempo para edificar el altar y adorar a Dios. Pues sí, de hecho hablábamos de eso hace un ratito. Y hay dos corrientes, o sea, dos formas en las que podemos ver esto. Una es que también vemos a Israel que realmente él no tenía una buena relación con sus hijos. O sea, su relación con su familia estaba rota por completo. Entonces, cuando vemos a la familia caminar junto con él a Egipto y que van todos juntos, cuando el Señor le visita, cuando él atiende al llamado del Señor, cuando él realmente se hace una persona, pues sí, madura porque el Señor le ha visitado, ¿no? Entonces, porque antes de esto lo vemos en conflicto constantemente con sus hijos, lo vemos renegando porque no les cree a sus hijos. Entonces, de esa manera, un papá, una persona mayor, pues qué tipo de influencia puede ejercer. Ahora, cuando tú ves a una persona que está caminando con el Señor, que está escuchando la palabra de Dios, que sus consejos te llevan a la palabra de Dios, es hasta uno se siente mal de no seguir consejos que alguien así te da, ¿no? Entonces, ese es por un lado que veíamos, ¿no? Creo que la otra cosa que puede pasar es que no es que se haya perdido perdón, quiero poner mis ideas en orden. Creo que a veces como hombres lo que pasa es que nos apartamos del papel de pastores que deberíamos de ejercer en casa. Y lo que hacemos es que dejamos de asumir nuestra responsabilidad como cabezas de hogar. Porque nuestros hijos pueden estar grandes, ¿no? Y no por eso han dejado de ser nuestra responsabilidad. Exacto. Entonces, creo que eso, ¿no? Y porque a veces, honestamente, lo más fácil es dejar que cada quien tenga su propia responsabilidad y no nosotros. Nos cuesta trabajo, honestamente, asumir la responsabilidad por otros. Entendiendo esto, yo tengo una gran responsabilidad de que mi esposa tenga una buena comunión con el Señor. Yo sí puedo ejercer, no dominio como tal, ¿no? Pero sí puedo... ¿Qué onda? ¿Qué estuviste leyendo esta semana?
Claro. ¿Cómo estás con el Señor? ¿Cuánto tiempo pasaste con el Señor? ¿No? No, oye, esta semana no te vi tomar tu Biblia, ¿todo está bien? Y creo que de esa forma sí nosotros también ejercemos este papel de tener cuidado de los que están a nuestro alrededor. Exacto. Como decías, no necesariamente es de que, oye, ya todos tus hijos están casados. Pues sí, obviamente. No les vas a dar varita. Ajá, no les vas a dar varita. O y te vas como a meter tal, en sus familias ahí. sí, ajá, de que, oiga, te vas a meter ahí con la Biblia en medio de ellos. Más bien es como con sabiduría puedes seguir guiando y pastoreando a tu familia sin cargar con ellos. Porque luego también vimos un ejemplo hace unos meses de Abraham cargando con Lot de manera incorrecta porque pues no era así, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que ese tema de sí se puede seguir ejerciendo, pero también obedece mucho el ser alguien que tiene consejo, que puede dar un buen consejo. Creo que obedece mucho a tu forma de haber vivido tu caminar con el Señor y de qué manera fuiste de influencia o no cuando tus hijos estaban bajo tu autoridad, ¿no? Sí, también hay algo que creo que también se debe de tomar en cuenta para qué tanto te van a escuchar tus hijos cuando sean adultos. Y creo que tiene también que ver el hecho de, como decías, de cómo viviste tu vida cristiana, pero en el hecho de vivirla de una manera pues real, ¿no? No, como veíamos en el otro episodio, que no de una forma ocultando cosas y que ellos vean como una santidad falsa o algo falso, sino realmente, ¿sabes? Yo también batallo con cosas, que te vean pedir perdón, que te vean que al igual que ellos, o sea, también estás como en el mismo camino, ¿no? Y eso creo que puede dar mucha libertad para que una persona escuche o un hijo escuche. Porque de otra forma, solo como sermoneando y cosas así, pues muchas veces el corazón se cierra, ¿no? Claro, y creo que un ejemplo de alguien, de un varón que su ejemplo ha perdurado, que su influencia ha perdurado a través de los años es Pablo, ¿no? Y como él a otros creyentes, inclusive no solo a sus hijos, sino a otros creyentes, tenía la posibilidad de decirle, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Wow, sí. Entonces creo que eso también nos ayuda a poder no tener autoridad, pero sí a dar un ejemplo real, ¿no? En la medida que nosotros imitemos al Señor, va a ser más fácil seguirnos. Sí, porque también Jesús decía a los fariseos, hagan lo que dicen, pero no lo que hacen. O sea, a los fariseos, a gente religiosa, pues, o sea, ok, hay valor en lo que están diciendo de acuerdo a que te mandaban a cuidar la ley y todo esto, pero pues no están viviendo una vida congruente. Entonces, pues sí, por ahí yo creo que va. Muy bien, pues esas son todas las preguntas. Las demás ya se han contestado en los otros episodios, y otras son repetidas, que pues por eso también ya se han contestado. Escuchen los otros episodios. Exacto. Y manden sus preguntas a siervorumiante@gmail.com. Ahí lo pueden enviar si se puede lo más pronto después de la predicación del domingo. Es más fácil que cuando grabemos el podcast pues ya estén las preguntas y podamos pues checarlas. Exacto. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio poder seguir estudiando a profundidad la palabra del Señor y juntos seguir estudiando y seguir como visualizando lo que el Señor nos está hablando domingo a domingo. Así que pues ahí estamos. Palabras de despedida, Moy. No, pues muchas gracias por seguir escuchando el podcast y saludos a todos. Marquito. Muchas gracias. Que el Señor los bendiga. Bueno, un abrazo. Nos vemos.